Nada, para los que llegaron tarde, la clase de hoy va a ser doblemente áspera. Lo primero porque vamos a ver temas, vamos a repasar algunas cosas de acústica, vamos a ver algunas cosas nuevas, nos vamos a meter en un terreno complicado que a veces nos miran raro cuando hablamos de estas cosas y algunos nos miran con un poco de celo o con bronca, porque parece como que la mecánica cognitiva, la audición y un montón de cosas de uso diario nuestro, parece que son dominio de la medicina pero llegó a pasar en algunos casos que hasta que un profe de educación física sabía mucho más de todos los músculos que intervenían en las cosas que hacemos nosotros que nosotros mismos, ¿no? Pero si empezamos a ver los libros del año 30, ¿sí? En donde mucho antes de que existiera incluso, por ejemplo, carreras de fonoaudiología, ya nos encontrábamos con que los grandes referentes, ¿sí? De la acústica, o los padres de la electroacústica, hablaban de la psicoacústica, ¿sí? Empezaban a vincular, ¿sí? Cuestiones mecánicas, ¿sí? Con cuestiones que tenían que ver, ¿sí? Con lo fisiológico, ¿sí? Y con lo perceptual. Y con el correr de los años se fueron agregando más disciplinas a esto y empezamos a meter mucho en lo neurológico. De hecho, a ver, una bibliografía que se utiliza mucho, no solamente en esta carrera, sino en esta facultad en sí, hay un argentino, Juan Roederer, no sé si lo escucharon hablar de él, creo que han leído un libro, más la editorial es Ricordi, año 71 el libro. Nada, fue uno de los primeros libros, espera que lo aparezca, fue uno de los primeros libros que habló, decía, estrictamente de psicoacústica, pero nada, con el correr de los años no es que quedó caduco, ¿sí? Pero hay muchas cosas que fueron. No cambió la mecánica cognitiva, cambió la forma de estudiarla. Descubrimos cosas nuevas, ¿sí? A ver, las autoemisiones no es una cosa que conocemos hace muchísimos años. De hecho, ni siquiera se habla en esas bibliografías. Y hoy por hoy, o sea, ya es un vox populi. ¿Cuántos de ustedes han sido tíos o padres o madres, o lo que fuera? Y nada, se enteraron de que al recién nacido, al toque, le hicieron un estudio en particular que se llama autoemisiones. ¿Escucharon hablar de eso alguna vez? Tranqui, vamos a hablar un poco de eso. Pero lo que voy es, con el correr de los años, fuimos viendo, ¿sí? Un montón de cosas nuevas, la tecnología fue creciendo, pudimos empezar a estudiar no solamente al cuerpo humano de la forma que se ve, sino que pudimos empezar a ver cosas que no se veían, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el cerebro es algo que al día de hoy ni siquiera hemos podido explorar todo lo que hay dentro del cerebro. Hoy nos ponemos en cuestionamiento si las áreas de Brodmann, si estas porciones de la corteza son tantas como se había planteado a principios del siglo pasado, o con el correr de los años eso se fue modificando, fuimos aprendiendo cómo la mecánica perceptual empezó a involucrar otras cosas. Hoy se habla de que incluso no son 5 los sentidos. Saben que tenemos más sentidos para muchos autores, mucha gente lo cuestiona, mucha gente lo avala. Con el correr del tiempo se probarán estas cosas o no, ¿sí? A ver, son convenciones, ¿no? Pero lo que voy es, hay un montón de argumentos en donde algo que tiene que ver con lo nuestro, ¿sí? Que cosas que pasan adentro del oído, como bueno, ustedes saben de que además de escuchar con nuestros oídos, ¿sí? Podemos controlar el equilibrio, o hasta incluso es muy loco, ¿no? Pero el poder fijar la mirada tiene mucho más que ver con el vestíbulo que con los ojos. Muy loco. Bueno, vamos a meternos un poco en eso. Y se está hablando de que hoy tenemos un sentido que es el sentido del equilibrio. Es un sentido más, entre otras cosas. Esto no tiene que ver con Bruce Willis ni con los caballeros zodíacos que ven sentidos nuevos y esas cosas, ¿no? Pero, ¿se entiende lo que voy? Con el correr de los años, todo lo que vimos de inteligencia artificial va a ser un chiste, va a estar caduco. Bueno, muchas de las cosas que vamos a ver ahora, tal vez que nos van a pasar como esas bibliografías del año 30 o del año 70, que vimos en otras materias y que nos han servido de bases, ¿sí? Tal vez le suceda lo mismo que le pasó a Newton, en donde está muy bien a baja velocidad, pero cuando crece la velocidad nos tenemos que meter un poquito con Einstein. Bueno, acá va a pasar lo mismo, ¿sí? Tal vez cuando empecemos a escarbar un poquito más, quizá necesitamos complementar. Y quizá en unos años, ¿sí? Tal vez nos enteremos de que podemos modificar el potencial de acción de la neurona y bla bla, y nos van a meter un chip y como cyborgs vamos a hacer la técnica del MS en la cabeza y no la vamos a hacer con la perilla en el plugin y bla bla. Pero bueno, hoy vamos a ver un poco del cómo escuchamos. Vemos muchas pelis que no tienen nada que ver, pero tienen un montón de que ver con nuestra carrera. Para el martes que viene vamos a ver 2 pelis más. Que les había dicho, vamos a ver Ford vs Ferrari, ¿sí? Y vamos a ver Enigma.
¿sí? La película de Turing es muy interesante, ¿sí? Después me gustaría que la discutamos un poco, en todo sentido. Y la película de Ford vs Ferrari, pochoclera, nos vamos a divertir un poco, cuenta la historia del Ford Mustang, ¿sí? Pero de algo muy particular, ¿sí? Van a ver que, para ser el mejor piloto, si vieron la peli de Niki Lauda también, van a ver que el tipo era el mejor piloto, pero también tenía algo, un poco de mecánica sabía, ¿o no? ¿Sí? ¿No la vieron? El competidor no sabía tanto de mecánica, pero era muy buen piloto, ¿sí? De la misma forma que también hay excelentes mecánicos que por ahí nunca se sentaron a correr una carrera. Podemos tener al number one de cada una de esas disciplinas y por ahí tal vez podemos tener al número 2, pero si es el número 2 de la mecánica y es el número 2 del manejo, quizás tenga un montón de recursos para poder tal vez llegar a la meta de otra forma diferente y antes que el resto, ¿sí? Es muy importante entonces el conocimiento no solo de lo que podemos hacer artísticamente, sino que, ¿vieron cuando vimos qué tenían adentro algunos plugins, algunos compresores, y cuando vimos el hardware hace unas clases, qué cosas había adentro? Bueno, ¿cuál es el principal hardware que utilizamos nosotros para trabajar? Exactamente, ¿sí? Y eso que nosotros a veces no lo conocemos muy bien y no lo cuidamos. Somos futbolistas que nos rompemos las rodillas antes de salir a los partidos, que nos exponemos a ruido, que consumimos sustancias que pueden dañar el oído. Bueno, y vamos a ver, vieron que el semestre se nos achicó muchísimo, perdimos un montón de clases porque arrancó un mes más tarde la facultad y después, bueno, tenemos todas estas jornadas de paro y de visibilización. Se nos redujo tanto, vamos a sacar algunos temas, lamentablemente después vamos a ver cómo lo podemos complementar o ver un poquito en el semestre que viene en la otra materia, sobre todo las cosas de home studio y la parte acústica, aunque cuando veamos la regla la semana que viene vamos a tal vez tocar algunos tópicos. Pero el tema que no quería sacar yo, que no quería reducir, era el de psicoacústica, ¿sí? Sé que vieron mucho en acústica de esto, vieron un año de acústica, sé que es una materia difícil, sé que es una materia compleja quizá para quienes tal vez les cuesta la matemática y demás, pero es de las materias más importantes para lo que hacemos nosotros. Estamos constantemente en entornos que modifican las señales, nos guste o no es así. Ya sabemos que un parlante no suena igual en el baño, no suena igual en el living, no suena igual al aire libre. Bueno, de la misma forma que tenemos que conocer cómo se comporta el sonido en recintos, cómo se comporta el sonido al aire libre, cómo se comporta con determinadas fuentes, también tenemos que conocer el cómo percibimos nosotros las cosas, ¿okay? Y el conocerse ayuda a que podamos tomar millones de decisiones, ¿sí? Que son artísticas y son técnicas, y que si no conociéramos cómo funciona la mecánica cognitiva, ¿sí? Cómo funciona también la fisiología, no podríamos tomar, no es que no podríamos tomar una decisión correcta, tal vez nos tome más tiempo poder llegar al resultado final. Cuando usamos los excitadores aurales, cuando trabajamos contenidos armónicos, cuando utilizamos plugins para desenmascarar, cuando realizamos millones de tareas que si nosotros sabemos cómo funciona la Gestalt, ¿sí? Bueno, que llama la Facultad de Arte, que vamos a esas palabras chetas, digo, pero si entendemos cómo es nuestra percepción, cómo es la mecánica cognitiva, que entra en juego, ¿sí? Tal vez podemos hackear al sistema, ¿sí? A este sistema sobre todo, y hacer un mejor uso de las herramientas, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno, hoy nos vamos a meter mucho en eso. Vamos a repasar muy por arriba cosas que ya han visto en acústica, ¿sí? Pero bueno, no está de más. El tema de decibeles no nos vamos a empezar con eso, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bien. Y le pido disculpas. Cuando las clases son importantes pasan cosas malas. Rompí la compu, se rompió y no prende. Así que les pido disculpas, los dibujos, las imágenes las vamos a ver en dibujo. Si me olvido alguna palabra, después se la paso. Pero vamos a hablar de muchas palabras raras. Raras para esta carrera, ¿no? Pero no menos importantes. Por algo, todos los libros de acústica, todos los libros de señales de sistema y todo lo que tiene que ver con nosotros, igualmente dedican siempre un capítulo a lo que vamos a ver hoy. En mayor o menor profundidad, ¿sí? Pero la psicoacústica es parte de nuestra disciplina, ¿sí? Y si a los otorrinos les molesta que veamos estas cosas, no les molesta, digo, pero sepan de que es importante que nosotros hablemos de estas cosas. Muchas veces cuando nos especializamos en algo, ¿sí? Por culpa de Dunning-Kruger creemos que sabemos más que el resto y no es así, ¿sí? Okay. Porque la psicología, esa escuela dice que son todos unos boludos menos nosotros y yo sé re poquito pero entonces sé más que el resto. No. Pero igualmente,
nosotros tenemos que tener conocimiento de esto. Y muchas veces, especialmente nosotros que nos cuesta ir al médico, que nos cuesta a veces hacernos el tiempo, porque como somos freelancers no tenemos tiempo para nada, y ir y poder decir al médico, che, ¿sabes? Tengo esta dolencia, tengo este problema, estoy empezando a escuchar diferente y necesito por favor que me ayudes. Y cuando a veces el médico no es que tiene desinterés por nosotros y dice, no, estás bárbaro, y vos le decís, che, mirá, está todo bien, pero me hiciste una audiometría que corta en 8 kHz. La verdad que yo me desenvuelvo, ¿sí?, en un ámbito profesional en donde hay mucha más vida arriba de los 8 kHz y necesito, por favor, hacer un estudio un poco más exhaustivo. Nada, siento que tengo un pequeño desbalanceo, para mí es importante. Esto no, pero en tu comunicación no vas a tener problemas. No es cierto, en nuestra comunicación tal vez no tengamos problemas. Sí, además, de hecho, al revés, nos pasa a nosotros que tenemos las orejas re quemadas, pero nada, podemos escuchar cosas re finas. O sea, por ahí cuando nos llaman para lavar los platos no escuchamos, ¿no? Después vamos a ver qué es eso el ancho de banda crítico. Pero es muy interesante el cómo tenemos un entrenamiento auditivo, ¿sí?, que funciona mucho mejor que muchos de los analizadores de espectro que utilizamos. No, mucho no. Seguramente sea mucho mejor que los analizadores de espectro que utilizamos por software o por hardware, sobre todo en bajas frecuencias, ¿sí? ¿Okay? Pero a su vez rompemos con muchos esquemas, ¿sí?, en donde tal vez uno mira a una y dice, che, esta persona no debe escuchar nada, y sin embargo hacemos unas mezclas increíbles. Pero nos llaman para lavar los platos y no entendemos lo que dicen. Pero igualmente podemos hacer unas mezclas bárbaras. ¿Qué pasa entonces? El cómo es que nosotros a veces con la comparación igualmente podemos trabajar por más de que tal vez, ¿sí?, tengamos deteriorado uno de nuestros sentidos. Igual vamos a tratar de que con las cosas que aprendamos hoy no lleguemos al punto tal de deteriorar, ¿ok? Estamos expuestos a ruidos, ¿sí? Y lamentablemente ya de por sí nuestra profesión, que no está catalogada como una profesión insalubre, ¿sí?, igualmente debería serlo, ¿sí? Después en un trámite de la clase vamos a hablar un poco de qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre el tiempo de exposición a determinados niveles de presión sonora. Y nos vamos a dar cuenta de que estamos totalmente en offside muchas veces, muchas más de la que nos gustaría, y que muchas veces, incluso a veces nosotros somos responsables, ¿no?, de cruzar esa línea, porque nos gusta el volumen, porque bla bla, pero también, nos guste o no, estamos expuestos, ¿sí?, bueno, escuchen este ruido que tenemos de fondo, ¿sí?, no sé si lo escuchan, bueno, más de uno hasta hace un ratito no estaba pensando en eso, después vamos a ver por qué, ¿sí?, ahora sí somos conscientes si lo estamos escuchando, pero nos guste o no, como seres urbanos, más allá de seres humanos, como seres urbanos, constantemente estamos expuestos a situaciones que dañan, ¿sí?, nuestra herramienta de trabajo, ¿sí? Y en otros casos somos nosotros los culpables de eso, pero bueno, nada. ¿Estamos para arrancar? Ya somos unos cuantos. ¿Estamos para arrancar? Bien, bueno, acérquense, vamos a ver cosas en el pizarrón, les pido disculpas, no tenemos el proyector, así que bueno. Ir repasando cuestiones de acústica, sé que vieron, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con niveles de presión sonora. Sé que vieron muchas cuestiones que tienen con la sonoridad, que lo vamos a repasar. Respecto a cómo es la forma, ¿sí?, del oído externo, el oído medio y el oído interno, vieron varias cosas, ¿no? ¿Okay? Fantástico. Entonces el repaso va a ser mucho más tranqui. Y vamos a arrancar cambiando la forma de verlo. Toda la bibliografía, o el 90% de la bibliografía que veo, arrancan dibujando el oído de este lado y nosotros lo vamos a dibujar del otro. Y ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, no me sale muy bien. Es una oreja, tenemos el hélix, la fosa, ¿sí?, tenemos el antihélix, tenemos esto, ¿cómo se llamaba esto? Trago. ¿Se acuerdan de todas esas cosas? ¿No? ¿No? ¿Conchas? ¿No? ¿No se acuerdan de esto? Bueno, no importa. Estos cartílagos hermosos que tenemos acá dan forma a un pabellón auricular. Miren qué flexible que es, miren qué lindo que es. Y de la misma forma que tenemos huellas digitales diferentes, ¿sí?, tenemos orejas diferentes. No infinitas, así como las huellas digitales. Hay como 60 modelos de oreja más o menos, pero tus orejas son distintas, las tuyas, ¿sí? Y podemos sacar un promedio más o menos, esa cantidad más o menos de formas parecidas, no son todas iguales, formas parecidas, que actuarán como si fueran filtros. Y tanto que vimos ecualización, ¿sí?, podremos decir que esto es como un ecualizador. De hecho lo es. Tanto el pabellón auricular, ¿sí?, como el meato, ¿sí? ¿Ah? Linda palabra, ¿no? Bueno, este conductito hermoso, donde solemos introducir dedos, ¿sí?,
hisopos, cosas que todos los objetos extraños que hacen mal, ¿vieron? Somos de esa gente que hace esas cosas. ¿También se comporta como un filtro? La respuesta es sí. Y todo lo que vieron en acústica desde el punto de vista geométrico acá funciona. Y si un frente de onda viene con un determinado ángulo, toda nuestra fisonomía, ¿ustedes creen que cambiará el audio? La respuesta es sí o no. La respuesta es sí. De hecho, se tienen que acordar seguramente de esta sigla, HRTF. No es de fuck esto. ¿Qué es esto? HRTF. ¿Qué es? Head Relation Transfer Function. Head Relation Transfer Function. La función de transferencia respecto a la cabeza, ¿ok? ¿Cómo es esto? La cabeza entera es un gran filtro, ¿sí? Piense que si tengo un frente de onda de este lado, ¿sí? El otro oído, ¿sí? Chiquitito, le quedó medio deformante, pero bueno, empieza a haber una barrera acústica, ¿sí? Porque tengo poca masa encefálica yo, pero esto genera una hermosa sombra en donde, por más que la señal sea rica en el espectro y todo muy bonito, ¿sí? Dependiendo el ángulo, un oído tal vez se encuentre con una sombra y por más difracción que haya, voy a tener una atenuación en alta frecuencia seguramente, voy a tener un cambio en los medios, ¿sí? Tal vez voy a tener simplemente una diferencia de fase en la baja frecuencia y lo que perciba un oído respecto al otro va a ser distinto. Y a su vez si empiezo a cambiar el ángulo, ¿sí? No solamente en el azimut, ¿sí? En nuestro plano horizontal, ¿sí? Sino si empiezo a cambiar la elevación, ¿sí? Y a poquito nos estamos metiendo con las palabras que utilizan los plugins de localización espacial. Localización espacial, nos vamos a meter de a poco en ese concepto. Nos vamos a ver que también esa elevación cambia mi filtro. Y dadas todas estas formitas que tenemos nosotros, se va a ir ecualizando diferente la señal. Y eso va a hacer que en mis comparaciones de oído izquierdo a oído derecho, ¿sí? Y mi cambio de ecualización, especialmente si esto tiene movimiento, yo a los ojos cerrados voy a poder distinguir cambios en el azimut menores a 5 grados, ¿sí? ¿Okay? Y cambios en la altura, es un poco más complicado en algunos casos, pero puedo, es más fácil cuando viene de arriba que de abajo, pero voy a poder percibir cambios también, un orden, ¿sí? Más o menos un promedio de 5 grados, voy a tener una definición fina, y cuanto más entrenada tenga la oreja, o sea, más fino y más agudo va a poder ser, ¿sí? Mi análisis de estas cosas. Cuando mezclemos inmersivo, ¿sí? Vamos a utilizar muchas herramientas de simulación, ¿sí? En donde simplemente con un par de auriculares vamos a poder emular funciones de transferencia, ¿sí? Y en cosas grabadas con un micrófono convencional, ni siquiera con arreglos estéreo de micrófono, vamos a poder posicionar cosas en el espacio virtualmente. Ahora, si lo hacemos con dummy heads, ¿sí? Vamos a obtener resultados mucho más óptimos. Pero bueno, nada, de a poquito. Eso para el segundo semestre. Mientras tanto, ¿se acuerdan de esto? ¿Estamos bien con eso? ¿Algo habían visto? ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno. Percibir frentes de onda implica que tengo que conocer cómo viene ese frente de onda, de dónde viene. Y, a ver, decibeles ya no vamos a meternos en eso. Sí repasemos algo importante, porque esto sí tiene que ver con el cuerpo humano. A ver, presión, ¿cuál es la presión máxima sonora que soportamos antes de que duela y mucho? 120 ¿qué? Decibeles, ok, más o menos. Algunos organismos se la bancan más, otros se la bancan menos, ¿sí? Es normal, somos diferentes, ¿sí? Cuando leemos determinadas bibliografías vamos a ver que estamos sacando un promedio de los seres humanos. Pero hay gente que, la verdad, tiene mucha más tolerancia a la intensidad. Y hay mucha gente que su sensibilidad es tal de que tal vez sonidos no muy intensos igualmente le molestan. Y especialmente si están en determinada porción del espectro, le hacen daño. ¿Sí? ¿Okay? Y esto no es una cuestión de misofonía, ¿sí? Que nada, también es un problema que tiene mucho que ver con la psicología, pero hay cosas que a nosotros nos generan como una pequeña repulsión. Hay gente que escucha determinados timbres y le hacen daño. Que puede ser la voz de alguien, ojo, ya me genera como un rechazo escuchar la voz de tal, pero la voz de tal me da tranquilidad. No es un detalle menor eso, juega mucho esto. Pero esto es un poco más objetivo, ¿sí? ¿Ok?
120 decibeles en pascales. ¿A cuánto equivale? Que ustedes lo saben eso. 20 pascales. ¿Ok? 20 pascales. ¿Sí? Newton metro cuadrado. Qué fácil, los pascales, buenísimo. Bueno, me prendí la tele. ¿Sí? Porque sigue existiendo la tele. Prendo la tele, puse un noticiero. ¿Cómo está hoy? No, hace 7 grados, hace mucho frío, abrigate cuando salís. La presión es de 1014 hectopascales. Hecto es 100. Pascales son pascales. 1000 por 100. Che, pará. 20 pascales duele. O sea que 1014 por 100 pascales, además, duele un montón. Tengo que salir con un casco, porque salgo a la calle, abro la puerta y mis membranas timpánicas se chocan ahí, me explotan el cerebro. ¿No es así? ¿Qué pasó en el medio? Son 20 pascales más de lo que ya estamos acostumbrados. Percibimos la diferencia de presión. Exactamente. Nosotros lo que percibimos son variaciones de presión. Sobre la presión atmosférica, que prácticamente no varía a lo largo del día, porque podríamos conseguir, si no varía es como, ¿cuántos hertz? 0. Vamos a hacer de cuenta que estamos en un 0 hertz. Nosotros lo que percibimos son las variaciones de presión montadas sobre una presión atmosférica. ¿Ok? Esperen que apagar eso. Y si percibo variaciones de presión sobre una presión atmosférica y no percibo la presión atmosférica que es mi 0 Hz, hagamos de cuenta que conseguirse a costa de los ya empezó. trabajadores. ¿Me apagas La eso, mayoría Juancito? de los gigantes tecnológicos, Esperen. como Facebook, Esperen que ahí está. Bueno, está el audiolibro que estábamos escuchando al principio de la clase. Si yo tengo un DC offset acá que me saca la continua, efectivamente lo que percibo son las variaciones de presión. ¿Estamos bien? ¿Cómo hago para compensar entonces esto y eliminar, ¿sí?, estos 1014 hectopascales ahí de DC offset que tenemos? Una trompa de Eustaquio. Mirá qué lindo. Y ahí nos empezamos a meter de a poquito en algo que nos guste o no tenemos que saber. ¿Ok? ¿Quién de ustedes? Vos. ¿Cómo es tu nombre? No me acordaba. Sí. Agustín. Agus, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo? Sí, no te veo bien. ¿Qué te pasa? Resfriado. ¿Estás resfriado? Ok. Bueno, ¿cómo andan tus trompas? La Eustaquio, no tenés las otras. ¿Cómo? Desconozco. Desconozco, bueno. ¿Te sentís un poco con oclusión? ¿Cómo? Sí. Más o menos, qué difícil que es escuchar ahí, ¿no? Sí, te voy a hacer mezclar un disco con mucho grave. Seguramente tenga problemas para poder invocar bien los bajos y los bombos. ¿Sí? Y si no los percibes psicofísicamente, que eso es lo que hacemos mucho. Uy, qué parlantes malos que tengo. No te preocupes, yo apoyo las manos en el escritorio y me doy cuenta cuando el bombo está fuerte y cuando el bajo está en su lugar. Si lo hizo Beethoven en su momento, que él hizo sordo, mordido en la planchuela metálica, yo puedo percibir los graves. ¿No lo hacemos? Sí lo hacemos. Muchas veces percibimos psicofísicamente los graves porque tenemos parlantes malos, porque tenemos una sala que por ahí no responde y nos vamos acostumbrando al poder acomodar las cosas con los recursos que tenemos. Mientras el analizador de espectro nos da una manito, decimos, bueno, nada, más o menos me doy cuenta que cuando tiembla el escritorio, porque yo ya lo conozco, tengo conocimiento cultural de mi sala, ya estoy mezclando bien, dicen ustedes. Pero él hoy está más complicado que el resto para escuchar un montón de cosas, sobre todo cuestiones dinámicas, pero en las bajas frecuencias va a tener así una... tranquilo, no tenés un llanoma vestibular, no tenés ningún problema. Vos hoy estás simplemente resfriado. Y los que tenemos sinusitis crónica nos pasa que hemos tenido que acostumbrarnos a mezclar diferente. Y qué lindo que es cuando se larga todo eso. Y mirá qué bueno que estaban los graves. Pero bueno, tenemos las trompas que se encargan de equiparar esas presiones. Toda la presión atmosférica que ingresa, ¿sí?, por nuestro oído externo, ¿sí?, en vez de hacernos pelota el tímpano y clavarlo contra el cerebro, ¿sí?, y tener una explosión de masa encefálica, no. Tenemos la posibilidad de contrarrestar, como si fuera la cinchada, ¿vieron el juego de la soga? Tengo la misma, o más o menos la misma presión de un lado que del otro, y consigo entonces nuestro DC offset filter. Qué bueno que está esto. Que al muchacho tal vez le cueste un poco más en este momento, entonces tengo que utilizar algunos recursos para destapar, ¿sí? Porque las trompas no solamente, ¿sí?, están vinculadas a los senos paranasales y a la nariz, sino que la faringe, ¿sí?,
El velo del paladar, sobre todo, que es quien abre así ese musculito, así el paladar blando, es como que es muy importante esto, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta que a la hora de escuchar, además de los oídos, utilizamos un montón de otras cosas. ¿Ok? ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta de que si no tenemos conocimiento de nuestro cuerpo, si no tenemos conocimiento de hasta incluso lo que comemos, lo que consumimos, a qué estamos expuestos, al ruido al cual estamos expuestos y cómo funciona la fatiga y demás, que vamos a hablar más adelante, nuestra percepción va a cambiar a lo largo del día. ¿Ok? Entonces, cuando empieces a bostezar, cuando empieces a masticar y a tragar, ¿sí? Tal vez empieces sin querer a aflojar algunas mucosas, ¿sí? Cuando se sientan ocluidos. ¿No han comido chicle cuando se apunaron alguna que otra vez? Bueno, exactamente. Vamos a ver que quizá algunos ejercicios nos ayuden a poder, entre comillas, destapar los oídos, ¿sí? Y cuando me refiero a destapar no tiene nada que ver con cerúmenes y otras cosas, que ahora también vamos a charlar. Pero bueno, sin querer, veníamos hablando de todo lo que sucedía relacionado a un oído externo delimitado por una membrana timpánica, que eso ya lo vieron, así que no hay problema, y sin querer nos metimos un poquito en el oído medio. Hago un pequeño parate, seguimos un poquito con el oído externo, ¿les parece? Y después nos metemos en el oído medio. ¿Estamos bien? Bien. Sin querer dije cera recién, o cerumen, no me acuerdo qué dije. Bueno, nada, ¿para qué sirve la cera? Además de para taparse, nada, ¿para qué sirve? ¿De qué protege? ¿De las bacterias de afuera o...? Bien, es cierto, sí, porque las cuestiones higroscópicas son un problema para nosotros, ¿no? ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con capilaridad nos asusta a nosotros. Si puede pasar líquido a través de una membrana, es un problema, porque puede ser una vía de ingreso de microbios, de cualquier cosa que nos puede infectar. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una barrera protectora, podemos meterle un freno a lo que puede ser un foco infeccioso para nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen una buena higiene, ¿sí?, de su oído externo? Uno solo levantó la mano. Bien, bueno. ¿Querés contarnos cómo es tu higiene? ¿Sí? No, es que hace poco me la hice. Ah, te hiciste la baja. Está muy bien, bueno, está fantástico. Yo una vez me saqué un tapón así, no saben lo que dolió además. No entendía ni por qué se me había generado, pero bueno. El cerumen no está para sacarlo, ojo. Necesitamos del cerumen. Lo necesitamos. De hecho hay una cosa muy loca, hasta repele insectos. Si tiene como un olorcito, ¿sí? Me guste, ¿no? Pero no es para que saquen ni vuelan, pero sí que no lo coman tampoco. Pero no, bueno, a ver, pero es cierto de que, es un lugar muy cómodo para los insectos. Mirá, estoy en una cuevita, hace calor ahí, 37 grados, ¿tá? Digo, es como que, es el lugar ideal para que venga un bichito y se quede ahí. Bueno, técnicamente, ¿sí?, tenemos determinados aromas que como que invitan a repeler a algunos insectos, ¿no? Entonces, además de cuidarnos del ingreso de microorganismos, ¿sí?, o sea, también como que nos ayuda de los organismos un poco más grandes. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacerlo un poco más gracioso porque va a ser estas 3 horas van a ser muy largas, ¿sí? ¿Ok? Pero el tema de la higiene es fundamental, ¿sí? Y no solamente la higiene respecto a cuando introducimos cosas que no le gusta al oído que le introduzcan cuerpos extraños. Un cuerpo extraño que utilizamos nosotros son los tapones, ¿sí? No vinimos con un tapón incorporado, ¿no? Entonces, muchas veces nos introducimos tapones. Tapones que, como, estamos en Argentina y las cosas son caras y bueno, reutilizamos, ¿sí? Y no es lo mismo el taponcito de la pileta, que es fácil de lavar. Ojo, que no le queden después restitos de jabón y demás, porque empiezan las irritaciones, más allá del propio roce, ¿sí? Muchas veces después nos irritamos porque cambió el pH y cosas que uno dice, me estoy cuidando y termino al revés, lastimándome más de lo que debería, ¿sí? De hecho, el uso de los tapones, y esto es una cosa que está un poco divagante la clase, pero el uso de los tapones es un arma de doble filo. No solamente porque puedo irritarme, puedo modificar el cerumen, puedo introducir alguna sustancia que no era habitual y que entra en contacto con mis oídos, sino que también... ¿Comieron alguna vez papas fritas con los oídos tapados? ¿Sí? ¿Algo así crocante? ¿O con tapones? ¿Nunca se pusieron los tapones y intentaron comer algo? ¿Sí? ¿Vieron que es como una amplificación insoportable y es como que se cae el mundo? Bueno, teníamos un tubo abierto cerrado acá, ¿no? Eso lo vieron en acústica, sí.
¿Tubo abierto o cerrado? Ok, ¿y qué pasa con el tubo cerrado, cerrado? Me gustó eso. Bueno, ok. De la misma forma que ahora nuestra masticación empieza a ser un elemento nocivo, ¿sí? cuando tengo mis tapones puestos, no es lo mismo estar con los tapones puestos sentado mezclando, ¿sí? que trotando los 8K de Carrefour. ¿Sí? ¿Okay? Cuando ustedes se ponen los tapones, los invito a caminar. ¿Sí? Cuanto más duro sea el calzado va a ser peor todavía. ¿Sí? Se van a hacer pelota. Lo que pasa es que en la exposición de ruido quizá queda levemente enmascarada esa carga de baja frecuencia. Y me olvido de que haciendo esto me estoy lastimando. De hecho, igual haciendo esto también me estoy lastimando. Tengo un calzado bastante duro. ¿Sí? Muchos de los operarios se quedan duros, se quedan sordos antes por sus calzados. Sí, también. Por sus calzados duros que porque... Viste que siempre nos divertimos, siempre vemos chistes. A ver, qué complejo es esto, ¿no? Porque, nada, yo quiero cuidarme los oídos y ahora me estás hablando de calzados. ¿Qué tiene que ver, ¿sí? la cámara de aire y las zapatillas esas que sirven para saltar y para saltar a cerca y robarse una gallina con mi salud auditiva? Y en realidad sí, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, ¿sí? Como hablamos hoy de la percepción psicofísica de las bajas frecuencias, ¿sí? y nosotros hacemos uso de ese recurso para cuando no tenemos una buena fuente y poder igualmente percibir de que hay un instrumento de baja frecuencia, de que en mi mezcla algo empieza a tener carga de graves que no podía escuchar, ¿sí? por la performance de esa fuente, ¿sí? De la misma forma de que yo lo utilicé a mi favor, hay cosas que también me pueden jugar en contra, ¿sí? El flanqueo que existe en la transmisión vía estructura de los materiales y el por qué, si bien yo tengo una pared, otra pared y del otro lado hay un motor, e igual lo escucho, y yo digo, ¿cómo puede ser si yo hice el cálculo de la doble pared y acá la distancia D y las masas, la M1 y la M2, me está dando que tengo un aislamiento de D, no sé, me da en 50 Hz me llegó a dar 140 dB, y la curva de los 6 dB por octava, no, bueno, 12 dB por octava, en esa parte me está dando que debería tener hasta 200 dB de aislamiento en 500 Hz, digo, y sin embargo lo estoy escuchando y siento perfecto el rumble abajo, escucho frecuencias medias, y después me di cuenta que, pará, no, pasó todo por abajo porque era un piso súper rígido, ¿sí? Ya vieron cómo era la transmisión en determinados materiales. En el aire, 340 metros por segundo, se lo saben, cambia la temperatura un poco, cambia la humedad, cambia un poco esa velocidad, pero lo cierto es que en este hormigón, imagínense si fuera metálico esto, 5000 metros por segundo. Es una cosa, ¿vieron la película de los cowboys cuando apoyan las orejas en los rieles? Que dicen, hay un tren a 15 kilómetros. ¿Cómo te diste cuenta? Si no se escucha. No, pero sentí acá. Claro, porque hay menos pérdida, porque la velocidad de la transmisión es mayor. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Bueno, de la misma forma, ¿sí? que los cowboys sabían a qué tren asaltar y cuándo, ¿sí? nosotros, nos guste o no, las bajas frecuencias nos pueden llegar desde el punto de vista óseo y no desde el punto de vista aéreo a nosotros. Cuando viajamos en el plaza, ¿sí? y apoyamos la cabeza, que es una cosa bastante nociva, pero escuchan el motor del micro, que justo esos motores se escuchan bárbaro, pero a veces es mucho más dañino tener la cabeza apoyada en el asiento que no tenerla, ¿sí? La transmisión ósea es durísima. Y si yo me pongo un par de tapones, a veces me puede jugar en contra eso, ¿sí? porque estoy generando, ¿sí? un dispositivo resonante. Y si bien para frecuencias medias tuve un muy lindo aislamiento, ¿sí? tal vez para frecuencias bajas me generé un resonador pasivo que me puede jugar en contra dependiendo cuál sea la frecuencia. Así que hay que ser muy cuidadoso con estas cosas. A veces los protectores de casco también nos pueden generar esto. Para una frecuencia en particular, saben que las cavidades resonantes tienen un dip en el aislamiento, ¿sí? ¿Lo recuerdan esto, no? ¿Sí? ¿No? ¿Se acuerdan que cuando tenemos una cavidad resonante, ¿sí? ¿sí? hay una frecuencia puntual para la cual la cavidad es resonante? ¿Ok? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Por los circuitos LC, ¿sí? Esas cosas también. Bueno, nada. Eso quiere decir que en el materia de aislamiento, ¿sí? como estamos escuchando de fondo acá, hay una nota musical que se escucha. ¿Lo escuchan? Eso solamente es una nota casi la que suena. Claro, exactamente. Es un dip. No tiene que ver con el dip de coincidencia de los medios. Tiene que ver con que puede ser la frecuencia de resonancia de la pared, dadas sus dimensiones, o los materiales que la componen, ¿sí? Y para una frecuencia en particular, y eventualmente algunos múltiplos de ella, vamos a tener una pérdida en el aislamiento y la pared se vuelve transparente. Bueno, tal vez para una muy baja frecuencia, quizá
nuestro sistema de protección se vuelva transparente. Los sistemas resonantes tienen esas contras. Mejoran la performance muchísimo, pero tienen algunas frecuencias puntuales a las cuales son transparentes. Entonces, a veces, ojo, porque el remedio puede ser peor que la enfermedad. Si no tengo la necesidad de ponerme la protección, a veces no tengo que usarla. ¿Okay? Y si la tengo que usar, tengo que ser cuidadoso del cómo la voy a usar. Estar sentado en una silla muy rígida, estando expuesto a frecuencias muy bajas, ¿sí? Estamos hablando de maquinaria, esas cosas, no lo que hacemos nosotros. Pero ojo, porque nosotros, si estamos buscando protegernos, porque estamos en la consola y ya está en piloto automático la banda, Alan Parsons decía que la consola tenía que estar en el lugar donde mejor se escucha. Jamás pasa eso. ¿Dónde le ponen la consola a ustedes cuando trabajan en el barcito? En el lugar más recóndito, en el del vino, en el tipo ese que dispara, ese que en el lugar más recóndito. Bueno, ahí. Entonces, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿Ah? Bueno, la máquina hace el agujero. Bueno. Entonces, y el lugar más recóndito suele ser una esquina, donde tengo 18 decibeles más de grave, porque tengo 1, 2, 3 superficies, más 6, más 6, más 6. ¿Qué significa eso? Grave. ¿Okay? Todos los modos de resonancia confluyen en ese punto. ¿Y dónde está la consola? En ese punto. Entonces ustedes dicen, perdón, era mucho más sano, si estaba en piloto automático la banda, que ustedes se fueran de ahí y se van a la barra. Lo que pasa es que no le gusta a la banda verlo fuera de la consola. Pero estando en esa esquina, nada. O sea, sus oídos iban a tener una vida útil mucho más corta. ¿Sí? Y la jugada inteligente tal vez no era ponerse un protector de cascos que le iba a bajar muchísimo los medios y los agudos. Se me están durmiendo, pobre. Perdón. Pero ponerse un protector de casco en algunos casos hasta puede ser contraproducente si justo me coincide, ¿sí?, con alguna de las frecuencias a la cual termina siendo transparente la cosa. Hay mucha gente que combina los autoexpandibles con los cascos igual. Y se pueden conseguir otro tipo de... Y siempre es mejor igual protegerse que no protegerse. Pero el chiste es, ojo, de qué forma nos protegemos y en qué lugar y en qué momento. ¿Sí? Muchas veces escucho más por el hueso matoide que por lo que me viene ¿sí? Golpéenlo, resuena eso. O sea, es un problema eso. Tenemos que conocer cómo funciona para poder verdaderamente cuidarnos. ¿Estamos ok? ¿Estamos bien? No, sí. O sea que si Vamos, segundo tú, primero. Manipulando Sí. tapones es peor, digamos. No es que es peor. A ver, lo que pasa es que igualmente... A ver, ustedes ya saben cómo son las curvas de aislamiento. En este tipo de casos solamente tenemos 6 decibeles por octava. ¿Sí? Ahora después nos vamos a meter en la cuestión de la sonoridad, vamos a repasar todo lo que hemos visto. Pero los 6 decibeles por octava de un aislamiento tradicional, ¿sí?, si lo empezamos a considerar como si esto fuese una cavidad y si tuviésemos 2 barreras, para algunos casos no va a funcionar. Pero en algunos casos sí vamos a tener esto de los 12 dB por octava. Hay un leve 18 dB por octava y después son 12 dB por octava. Pero está lleno de dips esto. El problema es lo transparente. Más allá de esa cuestión, siempre vimos que la performance de aislamiento en baja frecuencia no es tan buena. Yo prefiero 1000 veces tener un auricular de cancelación activa para estos casos, donde sí andan bien en graves y andan no tan bien en medios y en agudos. Pero en graves siempre le emboca, porque la contrafase es muy fácil hacerla. Y si tienen que cuidarse, cancelación activa. Hoy prácticamente todos los auriculares Bluetooth tienen una cancelación activa. Lo uso en el avión, lo uso en el micro, está fantástico. Posta que es un relax muy importante si tenés una exposición larga. ¿Sí? Es mejor a no tenerla. En serio. Pruébenlo. Pero bueno, nada. A lo que voy es, no se olviden de cómo funciona el aislamiento tradicional. En baja frecuencia no hay performance. Nos guste o no. O sea, no es que no hay performance, es menor la performance. ¿Está bien? ¿Okay? ¿Venimos bien con esto? ¿Sí? Bueno. Volvamos. Esperá, porque nos fuimos mucho de tema. Salimos del cerumen a esto. Pero bueno. ¿Vamos bien con esta cuestión? Hisopos, no isótopos, hisopos. Guarda con eso. Muchas veces nos queda, ¿sí?, un poquito de algodón, ¿sí?, sin querer. Y a ver, no es la mejor herramienta de aseo. ¿Sí? De hecho, no es muy recomendada, que digamos, al menos para el conducto. ¿Sí? El meato. ¿Sí? Okay. Tengamos en cuenta, ¿sí?, de que puede quedarnos algún sedimento. ¿Sí? Y eso tal vez con el correr del tiempo se convierta en un foco infeccioso. Las cosas se pudren ahí adentro.
un amigo que tenía una lenteja dentro, no sé cómo llegó eso. Y le salió una planta, tenía una infección. El otorrino le sacó una lenteja florecida de ahí. Sí. Igual mi hermana tuvo una en la nariz, no era una lenteja, era un garbanzo, pero chicos, los nenes se meten cosas, es así, ¿no? Bueno, este era bastante adulto. No me pregunten cómo yo esa lenteja. Bueno. Una germinación, ¿está muy bien? Bueno, a ver. Ven que se ríen. Bueno, entonces está bueno. Vamos a hacerlo lo más dinámico posible porque nos quedan 2 horas y media todavía. Guarda, entonces, a ver, visiten periódicamente, ¿sí?, a algún profesional de la salud auditiva. ¿Sí? Porque cuando nosotros queremos hacer las cosas, corremos riesgo. A veces decimos, bueno, pero no puedo ir toda la semana o todos los meses. Y encuentro soluciones que no están mal. Estuve poniéndome tapones autoexpandibles, yendo y viniendo, y cuando veo que queda como una cosita negra, porque esas costritas de mugre de ir y poner y sacar y todas esas cosas, y todo el polvo, la máquina de humo, la mano sucia de los cables, y toda esa manipulación que hago, sin querer empecé a ingresar en mi cuerpo cosas que antes naturalmente no entraban tan fácil, ¿sí? Entonces aparece el farmacéutico amigo que nos vende alcohol boricado, venta libre, no hay problema, y uno se pone la gotita de alcohol boricado. Las primeras veces que uno se lo pone quema un poquito, ¿viste? Da una sensación como extraña, después casi hasta que es placentera. Yo no puedo vivir alcohol boricado, ¿sí? ¿Me siguen con eso? ¿Estamos bien? Además, corro el riesgo de empezar a secar algo que necesita estar húmedo. Entonces, ojo con la sobreprotección, ¿sí? Porque también puede jugar en contra, ¿okay? ¿Sí? La higiene está bien, ¿sí? Pero ahora vamos a ver algo que no tiene nada que ver con los oídos y tiene que ver con la química. Los taponcitos autoexpandibles, ¿sí? ¿De qué material son? Habitualmente es un material que es totalmente degradable y atacable al alcohol. Es como que el fabricante se toma el trabajo de buscar el peor material, ¿sí?, a lo que usamos nosotros. Entonces, usted se pone alcohol boricado y alguien no se lo puso después de trabajar. Alguien estaba muy manija y dice, me voy a poner el coso, ¿no? Y lo peor que le pudo pasar era eso, porque cuando saca el tapón que era así grandote, saca como un tubito finito y hace así, y se arranca así con la oreja y tiene todas unas mugrecitas naranjas, así les quedan todo como una... Y claro, prueben ponerle alcohol a un taponcito de eso, ¿sí? No a los de la pileta, a los rígidos, sino a los autoexpandibles, estos, ¿puedo decir marcas? 3M, ¿okay? Bueno, no importa. ¿Cómo? ¿No? ¿Qué? Ok, no, se ataca con el alcohol. De la misma forma que si son de acrílico, las luces del auto no le pasen alcohol, porfa. Bueno, nada, pues te van a quedar amarillas. Bueno, le va a pasar lo mismo con estos dispositivos. Se van a desgranar todos y eso va a terminar adentro de la oreja. Y eso va a ser mucho peor todavía. Entonces, nada, no estoy diciendo que sea malo usar los dispositivos. Todo lo contrario, si son dispositivos para cuidarnos, mal lo voy a usarlos mal. ¿Me siguen con eso? Muchas veces el remedio puede ser peor. A eso estamos hablando. Nada, calzado lo más blando posible. Si vamos a caminar con los tapones puestos, tengamos en cuenta que estos impactos, ¿sí?, no son muy... cuando tenemos el tubo cerrado, no hacen muy bien. Bueno, dejamos de lado un poquito todo esto y nos vamos metiendo un poquito más. Sí, decime. Todos esos tipos de tapones, ¿recomendás alguno más sobre otro? No es una cuestión de la recomendación. O sea, el tema es el uso. A ver, hay una camada de fabricantes que empezó a hacer tapones malos, pero es como el post-it, ¿viste? Es un invento que salió mal y que después generó una linda dependencia. ¿Sabes lo que es el post-it? ¿Sí? ¿Sí? Los memos esos que se pegan, ¿sí? que nada, que quisieron hacer un super pegamento que no pegó nada, pero después se dieron cuenta, uy, pero es útil esto que no pegue tan bien, porque puedo hacer algo que se puede poner y sacar, ¿vieron? ¿Sí? Porque, nada, entre un error, nada, una oportunidad. Entonces, bueno, nada, hay un montón de tapones que vienen con filtros, ¿sí? Nada, tiene un agujero, en realidad no filtra. Y es como que hay un leve ingreso de frecuencias medias y frecuencias altas a través de ese tubito que es resonante, es un mini Helmholtz, igual. A mí, honestamente, yo escucho lo que hace con los graves y lo siento en la fase, sobre todo. Pero aíslan un poco menos, te aíslan 10, 13 dB. Y obviamente es mejor que ponerse un par de algodones, de hecho no pongan algodones, ¿no? Pero lo que voy es, hay muchos fabricantes que tienen estas, y más vienen algunos con filtrito, no, este te baja 13, este te baja 12, ¿no? Volvieron un poco los medios, ¿viste? Y es justo la parte donde mejor protegen, porque en el otro no protegen nada, pero bueno, nada. A ver, es una exposición más leve y para estar trabajando y estando atento, porque tenemos que estar escuchando mientras trabajamos, no está mal. ¿Estamos bien?
¿sí? De hecho no se convierte verdaderamente en un tubo cerrado, entonces nada, a la hora de caminar, no coman la papa frita, pero caminen tranquilamente, digo, ¿no? Pero, ¿sí? Respecto a lo del tubo cerrado, para ver si entendí bien. Sí. Lo que sucede es que, digamos, la vibración queda, o sea, no le permite equilibrar la presión, ¿no? No es que no le permite equilibrar, no, porque no tiene que ver con esto. No, lo que voy es la condición resonante. La condición resonante. ¿Por qué el cajón peruano tiene un agujero? Si como tubo de sintonía, a ver, no tiene profundidad. Pero igualmente de alguna forma hay que sacar residuos. ¿Por qué la guitarra tiene un agujero? ¿Qué sale por la boca de la guitarra? Todo lo que está mal. Todo lo que está mal. ¿Sí? No, la tapa, qué linda que resuena, cuanto más liviana, más proyecta. Todas esas cosas que nos encantan a nosotros. ¿Y por qué ponemos el micrófono en la boca? No, ahí no iba. Sale todo lo malo de la geometría, ¿sí? Todos esos vicios, los formantes del instrumento, que ahora después lo vamos a charlar un poco, ¿sí? Donde hay algunas frecuencias que se destacan un poquito más que el resto, que quizás yo no quiero que mis notas sean... ¿Viste? Que tengan... Che, ¿por qué esta nota suena más fuerte que el resto? Y cuando pongo el micrófono en la boca, ¿no nos pasa eso? Ese era el lugar donde no teníamos que meter el micrófono. ¿Sí? ¿Cómo? Okay, ahí pues también puedo generar un acople, también, exactamente. Cuando yo tengo cavidades, empiezo a tener vicios resonantes, nos guste o no, porque los modos estacionarios de vibración van a empezar a aparecer. ¿Sí? Tenemos un amigo que dice: el sonido lo encerraste, cagaste, dice, ¿no? Es una frase muy divertida. ¿Sí? Cuando empezamos a hacer el recinto, comienza la acústica. Cuando no hay superficies con la cual incide un frente de onda, no hay acústica, teóricamente. ¿Sí? Estamos en campo libre. Cuando empiezan a haber superficies, ¿sí? Empezamos a tener reflexiones, y cuando empezamos a tener superficies, no necesariamente enfrentadas, pero cuando los frentes de onda empiezan, ¿sí? a incidir, disculpen, con determinadas superficies, puedo empezar a tener comportamientos estacionarios. Bueno, adentro de una cavidad pasa eso. ¿No es más lindo hablar así, que me escuches así, que hablar así? ¿No es más lindo poner, en vez del parlante hacia el aire, meterlo en un gabinete? El concepto del bafle, ¿ok? ¿No tengo una performance diferente? Bueno, algo está pasando ahí que es diferente a tener el conducto cerrado, abierto, que es cerrado, cerrado. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, ¿cómo venimos? ¿Estamos bien? ¿Por qué se meten el dedo en la oreja? No. ¿Estamos bien? Bueno. ¿Cómo viene esto? ¿Podemos pasar? ¿Podemos cruzar esa barrera? ¿Sí? ¿Sí? Sacamos la cera y nos metemos adentro de la membrana timpánica. Membrana timpánica que hay que cuidarla, porque yo he visto gente meterse hasta ganchitos para las hojas, ¿vieron? Sacándose la cera y nada. Es muy fácil perforar un tímpano. ¿Se puede perforar solo un tímpano? Sí, la respuesta es sí. De hecho, nada, los que viajamos mucho en avión, es riesgoso a veces también. Hay que ser muy cuidadoso con estas cosas. Pero amén de esa cuestión, no porque venga alguien y me haga un aplauso al lado de la oreja, me reviente un globo. Hay muchas formas de reventar un tímpano. Pero la mecánica es la peor de... Todas son todas mecánicas, disculpa. O sea, pero no la de transmisión aérea. La autoinfligida es una buena palabra, exactamente. Bien, no se metan lapicera, sean cuidadosos con eso. Porque es una herramienta muy... A ver, chicos, es una membrana. Es finita, muy finita. Es tan finita, ¿sí? Y tiene una masa, ¿sí? Tan chica que permite, ¿sí? hacer movimientos tan pequeños que nos permitan percibir vibraciones, ¿sí? En donde la membrana timpánica se mueva, ¿sí? En movimientos tan chiquitos que pueden ser hasta incluso el diámetro de un átomo, para que se den una idea de cuáles son esas mínimas posiciones en las cuales yo puedo percibir movimientos de esta membrana. Es una superficie chica, ¿sí? Es una superficie muy chica, que necesita un pequeño ayudín para poder transmitir al oído interno, ¿sí? todas estas variaciones de presión a las cuales yo soy susceptible a escuchar, ¿ok? Y las que no soy susceptible a escuchar también. Hay algunas limitaciones propias por las dimensiones, por la masa y por un montón de cosas más, pero yo puedo, y esto está medido además, ¿sí? No estamos hablando de una cuestión percibida porque no se percibe, pero sí se puede medir, de que hay transmisión de frecuencias mucho más bajas que los 20 Hz, que pueden llegar,
¿sí? Al oído interno, y no ahora por forma ósea, ¿sí? Porque igual todo lo que es de muy baja frecuencia es muy fácil de que llegue por forma ósea, ¿no? Pero no solo, o sea, sonidos, lo que nosotros conocemos como infrasonidos, ¿sí? Sino también ultrasonidos. Frecuencias muy muy altas, ¿sí? Ahí pasó un murciélago saludando, no lo escuché, pero no quita que no esté. No quita que igualmente no me pueda generar un daño. No quita que no haya un desgaste porque hay trabajo. ¿Ok? Que tal vez no tenga, ¿sí? ¿Sí? Mis células sensitivas o mi sistema nervioso no esté preparado para poder hacer una codificación de esto, no quiere decir que igualmente no suceda. Y que no quiere decir que tampoco no tenga una repercusión en mi cuerpo. Estar expuesto a frecuencias muy muy altas, hay gente que a veces hasta llora y no se da cuenta por qué está lagrimeando, ¿sí? Y está sucediendo que está expuesto a una frecuencia muy muy alta. Y presiones muy muy altas que por ahí yo puedo no escucharlas, pero igualmente estén generándome un daño. Si alguna vez fueron a alguna de estas exposiciones que tienen esos cuadros que solo te hablan de frente, ¿sí? ¿Vieron alguna vez que che, hoy qué bueno está? No, tiene ese parlante que trabaja con la guía de onda, pero en realidad no es una guía de onda, sino que es una modulación mecánica, ¿sí? Como si fuera una FM, pero en este caso es mecánica, no es electromagnética, ¿sí? De una muy muy alta frecuencia modulando a una señal en frecuencias de las cuales yo sí soy sensible, pero tengo 160 dB, 140 y pico dB de 40 kHz, 60 kHz modulando, todo lo sí audible. Entonces yo estoy ahí, escucho perfecto, sí, bueno, estoy viendo el cuadro de la Mona Lisa en este museo, que la Mona Lisa sonríe y no sonríe y te guiña el ojo, fue la primera influencer, bla bla, lo venís escuchando, ¿sí? Y si te quedaste un rato más, te fuiste y estabas sangrándote la oreja y no te enteraste por qué, ¿sí? Porque estábamos expuestos tal vez a una frecuencia muy muy alta modulando todo eso, ¿sí? Que al no ser sensible no me enteré que estaba, ¿ok? De la misma forma de que estaba en el submarino atómico charlando con ballenas y cosas, y no entendí por qué me estaba descomponiendo y por ahí tenía 3, 4 Hz dando vuelta ahí y que nada, trabajó sobre mi cuerpo, ¿sí? Y además de hecho también me generó una linda fatiga de la cual no entendía, me dolía la cabeza y otras cosas más, fatiga auditiva. Decime. Terminá si querés. Ah, ok, sí, quiero terminar. Y entonces, digo, qué loco esto, cómo igualmente de la misma forma... A ver, che, ¿los agujeros negros son negros? No son negros. ¿Pero por qué digo que son negros? Porque claro, en el espectro visible yo creo que es negro, pero hay un montón de data, ¿sí? Que no es que a la cual yo no soy sensible, pero, o sea, hay cosas que están por debajo del rojo y están por encima del violeta que no me entero yo. Entonces, sobre todo por encima del violeta. Entonces, nada, de la misma forma que hay cosas que no puedo ver, obviamente hay cosas que no puedo escuchar y que igualmente suceden. ¿Ok? ¿Y que pueden influir en mi organismo? La respuesta es sí. ¿Y que pueden ser dañinas? Todavía más aún. Entonces, ojo con esas cosas. Yo a veces lo veo, si no, porque me bajé el chakra .2.0 de la página tal y dice que si yo estoy chacreando a 4 Hz y me siento arriba del toroide de la no sé qué cosa y el tipo se estaba haciendo pelota a las orejas sin darse cuenta porque estaba con el masaje de la cosa no sé qué y no se había ni enterado. O al revés, no, sí, me bajé, este disco está grabado en 192 kHz porque lo permite, ¿sí? Y tengo unos parlantes que lo reproducen, sí, esto es masaje de murciélagos para los oídos, que no, y por ahí tenés un dolor de cabeza que no entendés y tenías ahí unos tonitos de 40, 50 lucas que te estaban aniquilando, ¿sí? Guarda con esas cosas, ¿sí? No porque hay mucha data pedorra en internet dando vuelta, sino porque, amén de esas cuestiones, digo, sacando la pelotudez, podemos estar igualmente expuestos nosotros a cosas sin saberlo. Mi viejo laburaba en una oficina en donde yo le tuve que pedir, por favor, ¿sí?, que apague una porquería que no andaba, porque tenían un Twitter que tiraba unas oscilaciones que supuestamente era para espantar palomas, murciélagos, rata y no sé qué otra pelotudez. Pero yo con conocimiento obvio, yo sabía que ese Twitter no reproducía tan alto. Y escuchaba la conmutación, una cosa insoportable, pero te vas a hacer mierda, le decía, que él también tenía problemas de audición, sobre todo en un oído. Entonces, digo, che, es al pedo, primero que no está funcionando esto. O sea, por ahí, es cierto, podés espantar al animal, pero no con esa fuente, esa no era un Twitter Lea, no estaba bueno, no tenía performance arriba de 16 kHz siquiera. Entonces, no se iba ni la cucaracha, no se iba ni la rata, no se iba ni los gatos, ni las palomas. Además era más efectivo, tenían un ojo así gigante, las palomas le tenían miedo, entonces no venía. Pero no, le funcionó eso. Sí.
pero no anda, bueno, no se olvida más de la anécdota. Pero el tema es que se estaban haciendo pelota todos los oídos, ¿sí? Con un dispositivo que no era el indicado. De la misma forma que también lo jodía con, che, cuando vas abajo al generador, ese, no te quede mucho tiempo, porque nada, vas a salir con un revuelto. Bueno, ¿qué me querías preguntar? Perdóname. No, yo te quería preguntar, porque vos recién dijiste que había una frecuencia como alta, puede ser que estaba modulando en esos dispositivos, sí, en particular. Yo como que tengo esa duda de siempre, como que yo estaba relacionado con el tema de baja frecuencia que modula todo el espectro, pero no sabía que había, digamos, hay altas que modulan el espectro. ¿El síntesis FM vieron ustedes en la carrera? No. Ah, ok, entonces no me... pero ya me tengo que meter en cosas que... A ver, pero vamos a relacionarlo. Esto no es acústico, esto es electromagnético lo que vamos a charlar. Pero igualmente, a ver, estamos hablando de... Yo puedo extraer la señal, la señal analógica de un rango audible, ¿sí? En una señal de radio, que ya sabemos que, en mi caso audible, va a estar entre 20 Hz y 20 kHz. Tal vez me puedo cuestionar si en esa señal hay, por ejemplo, qué sé yo, en la televisión, si bien estamos o sea, modulando súper alto, pero, a ver, dado el problema del barrido horizontal de 50 Hz y del otro barrido que está casi en 15 kHz, no hay data por debajo de 50 y no hay data arriba de casi 15 kHz. 14 y pico, ya me corta. ¿Está bien? ¿Me creen eso? El ancho de banda está reducido por una limitación propia de cómo es la modulación. Pese a esa cuestión, a ver, 20, o sea, digamos 50 Hz y 14 kilohertz, pero cuando miro a cuál está, o sea, a qué frecuencia se está transmitiendo esto, ¿sí? La portadora que está modulando todo esto ronda los megahertz. Estamos unos cuantos órdenes de magnitud arriba, ¿ok? ¿Sí? Y toda esa modulación yo después extraigo la parte útil que es para mí, que es la que tiene que ver con el rango, que luego cuando lo paso a mecánico, todo eso, el rango audible. ¿Me siguen con eso? Estamos hablando de megahertz. Bueno, ok. De la misma forma que en la FM ustedes han conseguido meter una señal útil en una frecuencia altísima, acá yo puedo direccionar, ¿sí? Con una muy alta frecuencia, que ustedes ya saben, lo vieron en acústica, que las altas frecuencias tienden a ser mucho más direccionales que las frecuencias bajas. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, entonces, de la misma forma que yo puedo conseguir, o sea, tener un haz con una frecuencia muy alta, yo puedo utilizarla para modular, ¿sí? Frecuencias más bajas y que queden contenidas dentro de eso, ¿sí? Es bastante complejo, pero a lo que voy es que los parlantes que lo hacen, y lo hacen muy bien, no es muy sano estar enfrente de eso. Listo. ¿No son los que cuando vos te pones enfrente se forma? No, es otra cosa. No, es que el frente onda está ahí solamente. Claro, porque la alta frecuencia... Esto no es un line array en donde vos lograste lobular con multiplicidad de fuentes. Esto es una modulación propiamente dicha. No, es que está el frente onda está ahí. Yo vengo con un micrófono, olvídate del cráneo y de la percepción. Ahora podemos hablar de estas cuestiones de qué pasa en el oído interno. Yo vengo con el micrófono, nada, no marca, no mide, paso por acá, eso es objetivo, no hay sonoridad ahí, eso es intensidad propiamente dicha. Nada, todo, nada. O sea, yo veo en el polar, cuando estoy viendo ahí justo de frente, todo. Me muevo un poquito, nada. Y está bien, es un haz del 1 de sonido en este caso. Estamos bien, pero estamos hablando de un caso particular. No olvidémonos del ejemplo, por favor, porque tenemos que hablar de esto, no de los cuadros locos esos. ¿Estamos bien? Pero se entendió el concepto de cómo lo no audible igual jode. Bueno, ¿seguimos? ¿Estamos bien? ¿Cuáles son los 3 huesos más chiquititos que tenemos en el cuerpo? Ok, pero decímelo en orden. Martillo, yunque y estribo. Ok, bien, estribo no es estribillo, el estribo que tiene forma de como el caballo. ¿Cómo? Sí. Son 3 huesos muy chiquititos. De hecho le dicen huesecillos. Me gusta porque ya nos acostumbramos a decir así. Después de algunas biografías, ¿viste? Ahora no, la cóclea es como un guisante. No sé qué carajo es un guisante, pero con la cara que tiene es un poroto, decimos esa cosa. Pero bueno, a ver, es muy loco cómo la mecánica, ¿sí? Del oído contempla cosas re chiquititas. Hoy hablamos de movimientos del diámetro de un átomo, ¿sí? Hablamos de los huesos más chiquititos, musculitos, ¿sí? Porque en el tímpano tenemos un pequeño musculito y en el estribo también tenemos un pequeño musculito. Que esos dos musculitos, ¿sí? Se encargan, ¿sí? Ayudados por algunas cuestiones que tienen que ver, hoy que hablamos de la masticación y hablamos de los movimientos faciales, ¿sí? Ayudan a protegernos, ¿sí?
Siempre dijimos, esto es un sistema de amplificación. Hoy vamos a verlo nosotros como un sistema de protección. Pero para entenderlo, vamos primero a la amplificación. ¿Ok? Habíamos hablado de pascales, newton metro cuadrado, ¿no? ¿Ok? O sea, ¿vos cuánto pesás? 58 kilos. 58 kilos, vamos a redondear en 60. Porque tenés campera, tenés mochila y otra cosa más. Bien. ¿Qué pesa lo mismo? 60 kilos de plomo, 60 kilos de pluma. ¿Viste el chiste? Los dos técnicamente pesan lo mismo. Bien, buenísimo. Bueno, ahora vamos a hablar de percepciones, pero igual esto es físico y esto es real. A ver, yo no quiero que me pises, pero vamos a hacer de cuenta que vos me pisás. Con tu calzado, tus 60 kilos no me van a representar un dolor muy intenso. Pero, nada, te probaste unos zapatos de taco muy bonitos, taco aguja, además, taco aguja, y me pisaste sin querer. Yo seguí percibiendo 60 kilos, pero concentrados, ¿sí?, en la punta del taco aguja. Me hizo un sacabocado, me hizo un agujero en la pata el muchacho. A ver, siempre fueron 60 kilos, pero concentramos los 60 kilos en una unidad de superficie muy pequeña. ¿Ok? Exactamente. La presión no fue la misma. No distribuí todo. Si lo pensáramos como haces de luz, ¿sí?, todos esos haces, ¿sí?, se concentraron en un punto, por ende la potencia lumínica parece que era mayor ahí. Siempre fue la misma potencia de radiación, pero la concentración acá fue mayor, ¿sí? El rayo láser. Bueno, a ver. Repasemos entonces algo que nos pasaba, ¿sí?, en campo libre, ¿sí?, con una fuente, ¿sí?, que es omnidireccional. No sé, reventemos un petardo, ¿les parece? Donde nos íbamos a encontrar, ¿sí?, el por qué funcionaba la ley del inverso al cuadrado, ¿no? Porque a medida que yo duplicaba la distancia, ¿sí?, el cascarón se cuadriplicaba, y donde antes entraban 4 haces, ¿sí?, ahora me entraba solamente un haz. ¿Se acuerdan de esto? ¿No? ¿No? ¿Vieron lo del cascarón y la fe? ¿No? Ah, sí. Ok. Bueno, es el momento de los estereorradianes y todo, y el ángulo sólido y todas esas cosas aburridas. Bien, fuente puntual, ¿estamos bien con esto? Radia hacia todos lados. Bien, fantástico. Bueno, vamos a dibujar una esfera. Créanme que es una esfera esto. Si no me creen que es una esfera, voy a dibujar esto acá para que me crean que es una esfera. ¿Me creen que es una esfera? Bien, buenísimo. Bueno, voy a dibujar 4 haces como si fueran de luz, pero no son 4 haces de luz, ¿sí? Este es un frente de onda. Y acá en el cascarón, en este frente de onda, conseguí armar, ¿sí?, una superficie cuadrada, acá, más o menos cuadrada en realidad. Bueno, perdón. ¿La Tierra es plana o es redonda? ¿No? En el Ministerio de Ciencia y Técnica creo que ahora hubo unos cambios, no sé, pero no me quiero meter en cosas que no me corresponden. La Tierra es plana, la Pampa es plana, la llanura no es plana. Claro, el arco es tan... A ver, tengo un problema que... bueno, todo bien con Eratóstenes y demás, pero nada, es tan grande la Tierra que yo la veo como plana, ¿sí? El terraplanismo llegó al audio. De hecho, el frente de onda es plano. Sí, hemos dicho que cuando los graves se alejan son planos. Bueno, visto de lejos, hay un arco, quédense tranquilos, ¿sí? Pero el terraplanismo del audio, no el de la boludez de los foros que hablan boludeces y que nosotros tenemos que extraer esa data, sino de que podemos joder un poquito con este tema. Cuando hablamos de frente de onda plano, es que prácticamente es plano. El ángulo es muy chiquitito, o sea, la curvatura es muy pequeña, ¿sí?, porque el radio es muy grande, ¿ok? Entonces vamos a hacer de cuenta que esto es un cuadrado propiamente dicho, ¿no? Sí, plano, ¿sí? Una hoja de papel, la C, ¿está bien? ¿Les parece? Bueno, bien. Si yo duplico el radio, ¿sí?, ¿sí?, me va a quedar una esfera mucho más grande, y ahora, ¿sí?, voy a tener un cuadrado de estas características. Fíjense que antes 4 haces, ¿sí?, conformaban un cuadrado de esta área. Vamos a hacer que cuenta que el área es 1. Ahora, estos haces conformaron un cuadrado de área 4. Tiene que suceder eso. ¿Sí? 2 cuadrados. ¿Estamos bien con esto? Entonces, fíjense que antes, mirá cómo era mi potencia concentrada en ese punto. Ah, che, tengo un cuarto ahora. Upa. La ley del inverso al cuadrado parte de acá. Yo a medida que duplico las distancias, yo pierdo la mitad de mi energía, ¡prum!, se viene para abajo. Me decís, no, pero dijiste un 4 ahí, sí, pero no te olvides que hay un cuadrado por medio, así que
la raíz cuadrada de eso. ¿Estamos bien? Entonces, digo, ¿qué problema esto? ¿Sí? Cuanto más me alejo, ¿sí? Voy perdiendo potencia, me dicen ustedes. Voy perdiendo presión en este caso. Ergo, cuanto más me acerco, ¿sí? ¿Sí? Ya no necesito, para percibir la misma presión no necesito hacer análisis del mismo área. ¿Estamos bien? Esto fue repaso al final. Yo pensé que esto lo habían visto, ¿no? Se explicó muy como el culo, perdón. Pero bueno, digo, después les paso dibujitos. Pero ¿me creen esto? A ver, piénsenlo con linterna. Siempre es más fácil. La gente de video tiene todo resuelto. O sea, como que es muy abstracto todo lo nuestro. Y con la luz es todo como más fácil de explicar. Por eso cobran más. Y por eso no tenemos que resonar tanto cuando le entregamos a Vía la Tele. Un besito a los chicos de video. A ver, cuando empiezo a concentrar toda esa energía, pero en una superficie mucho más chica, el concepto de presión es que aumenta. Vos con tus tacos me hiciste un agujero y siempre pesaste 60 kilos. Solo que tus 60 kilos me los concentraste en un punto. La presión que ingresa acá se concentra en un punto acá, que me permite a mí tener una amplificación del orden de los 18 decibeles, más o menos, por ahí. Pero cuando yo ingrese a mi ventana oval, y ahí de a poquito nos vamos a meter en el oído interno, yo tuve técnicamente un factor de amplificación acá. ¿Estamos bien? ¿Me siguen con eso? ¿Estamos bien? Este factor de amplificación yo puedo modificarlo. ¿Sí? Hay ciertas cosas que no se resuelven conscientemente y hay ciertas cosas que sí se resuelven conscientemente. ¿Ok? Ella ya hizo un movimiento así de detección. Vieron que se muerden, cierran y hacen cosas cuando sé que va a venir un estímulo. Yo puedo, ¿sí?, modificar posiciones y tensiones. ¿Cómo? No, bueno, pero tenemos dos músculos ahí que nos pueden dar una mano para protegernos, ¿sí? Cuando el batero es malo, porque todavía sigue existiendo en el mundo analógico el baterista, ¿sí? No es una drum machine, es un batero que recién está arrancando. Los bateristas suelen quedarse sordos, ¿no? Dicen, porque no, están expuestos a mucho ruido. Bueno, en la sala de ensayo, cuando toco con un batero malo, todos se quedan sordos antes que el baterista. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuándo va a venir el golpe. Y nadie se puede proteger. Cuando uno es consciente de que va a venir el golpe, toma ciertos recaudos. ¿Ok? El único que sabía que iba a venir el golpe era el batero. ¿Me siguen? A ver, protéjanse los oídos. Viene un ruido. No hacen como que su cara empieza a hacer... ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué? No haces. Yo doy clases de ensamble y lo primero que les enseño a los bateros es que no hagan eso. Ok, bien. Perfecto. Si quieren lastimar a alguien, por favor no lo hagan. Casualmente sorpréndanlo con un ruido. No lo hagan. Sepan de que pueden lastimar a alguien. Esa pelotudez de reventarle un globo a alguien al lado de la oreja, ¿sí? O sea, pueden dañar permanentemente a alguien. ¿Y por qué cuando yo reviento el globo no me daño? ¿Por qué cuando yo soplo el silbato no me daño? ¿Por qué cuando yo golpeo el tambor? Perdón, no es que no me daño menos. Yo sé en qué momento viene el estímulo. Yo sé en qué momento generarme protección. Esta protección no es infinita. Casualmente es finita. No porque es chiquitito, digo. Me refiero a finito en que no tengo la capacidad de tener, dado mis nutrientes y la capacidad de recuperación que tengo, no puedo estar expuesto todo el día a estímulos muy fuertes. ¿Sí? Y si estoy en un recital, no me banco 2 horas de protección. 1 hora y pico sí, más o menos, pero por algo, a ver, de la misma forma que mira cuando están haciendo ejercicio, ustedes se cansan y los músculos necesitan, ¿sí? Denle una pausa. Estamos hablando de músculos muy chiquitos acá, ¿ok? Entre otras cosas. ¿Sí? Estamos haciendo una síntesis muy grande y estamos esquivando un montón de temas. Lo importante es que entendamos qué es lo que pasa, ¿ok? ¿Sí? Después vamos al médico y él nos cuenta bien toda la cuestión. Igual por ahí nos vamos a meter a algunas cuestiones más de nutrición y demás. Pero esto es muy importante porque ustedes, cuando estén mezclando durante largas cantidades de horas, van a necesitar momentos de descanso. Y no solamente por el burnout, que ahora está re de moda hablar de eso, y todo ese adenosín monofosfato acumulado en el cerebro que como duermen mal no lo pueden sacar del cuerpo. Y después vamos a hablar del descanso en la segunda mitad de la clase. Pero esta protección es fundamental, ¿sí? Fundamental, para que ustedes puedan tener, 1, más vida útil, ¿sí? 2, ¿sí? Una mejor percepción en el momento del uso que le están dando. ¿Estamos bien con eso? ¿Ok? Entonces, nada, o sea, la grilla ayuda a este tipo de cosas. Ya saben cuándo va a venir el estímulo. ¿Venimos bien con eso? ¿Sí? Ojo con los sustos y esas cosas. ¿Estamos?
Después lo vamos a ver. Acá también tiene que ver un poco, ¿sí? Hay ciertas cuestiones de los movimientos que vamos a hacer con la mandíbula, del cómo vamos a morder, del cómo vamos a compensar presiones. Hoy que habíamos hablado del velo del paladar y otras cosas más, todo lo que es la cavidad bucofaringea, que ahora después lo vamos a repasar cuando veamos los formantes. ¿Alguna vez vieron algún ejercicio militar de gente disparando cañones? ¿Por qué gritan los soldados cuando disparan cañones? No tiene que ver con William Wallace esto, ¿no? No es un grito de guerra solamente. ¿Qué? No, te juro que no tiene un carajo que ver con eso, no. Para no quedarse sordo del todo. Necesito equiparar presiones, pero son tan grandes las presiones que hay en ese momento. Y olvídate, eso no es presión atmosférica, ¿sí? Ahí estamos hablando... ¿Cómo? No. El problema es que cómo compenso por la nariz, por así decir, cómo compenso por la nariz algo que tiene que contrarrestar lo que me va a romper el tímpano. Ahí. Y no, yo no estoy hablando de compensar una presión atmosférica. Tengo unos cuantos menos pascales, pero en variación, porque hay una muy baja frecuencia, hay unos cuantos decibeles ahí. ¿Y por qué gritan con la A? Porque nada, el chiste de las cavidades bucofaringeas es que hay determinadas letras que abren todo. Entonces, ¿por qué gritan? Porque de esa forma, ¿sí? Se abre todo y tengo la posibilidad de hacer ingresar, ¿sí? O sea, mucha más presión que si esto estuviera cerrado. ¿Me siguen? Necesito compensar de un lado al otro, si no, así como el tímpano se nos fue para adentro. ¿Sí? Así que cuando vean a los granaderos, salúdenlo, ¿viste? Porque ellos no lo pueden saludar. Ellos solo saludan cuando dicen saludo uno. Pero a su vez, cuando los vean hacer un ejercicio de disparo de bala a cañón, estén lejos, por la duda, porque el ruido les va a hacer mal, lejos de donde va a caer la bala también. Pero presten atención de por qué gritan. Y gritan para no quedarse sordos. ¿Estamos bien con eso? ¿Bien? Bueno. Vamos a meternos un poquito más acá. ¿Suelen dormir con el pelo mojado y esas cosas? No está bien. Ya les digo que no. Tengan cuidado con esas cosas. Tengan cuidado, sobre todo incluso cuando cierran. No por los hongos, no. Puede haber una acumulación de líquidos que puede generar una infección. Habíamos hablado de la capilaridad, nos guste o no, ¿sí? Algo puede llegar a pasar. Que queden en una barrera, ¿sí? Determinados organismos no quiere decir que igualmente no pueda pasar algo de humedad, ¿sí? Hay muchas vías de ingreso igual. Y también, ojo, también tenemos... Hay muchas, a ver, cuando ustedes están congestionados, el estar de costado también hace que haya líquidos que puedan ingresar, ¿sí? Al oído medio, ¿sí? Esto es largo de explicar, es un poco más complejo, estamos haciendo mucha síntesis acá, chicos. Pero lo importante es esto. Ojo, ¿sí? Con algunas mecánicas que pueden dañar. Igual dormir con el pelo mojado no está bueno por muchas cosas, no es más propenso al resfrío, bla. Cambia la temperatura de la cabeza. Podemos discutir un montón de cosas que no tienen que ver con los oídos o directamente no tienen que ver con los oídos. Pero en este caso sí. Y podemos, en algunos casos, generar infecciones que van derecho al oído interno y pueden dañar. ¿Sí? Hay mucha gente que se ha quedado sorda súbitamente de la noche a la mañana por dormir con una cosa mojada en no está bueno eso. De la misma forma de que vos que estás congestionado... ¿Me olvidé tu nombre otra vez, perdón? Agustín. Agus, ¿sí? No es lo mismo que duermas así, que duermas así. No sé si te pasó anoche que está como que... che, se me tapó más. Nada, es un problemón cuando tienen obstruidas las trompas, ¿sí? Este tipo de cosas, ojo. Entonces no está mal a veces, porque dicen que no, pero me recomiendan dormir de costado porque no, que lo que pasa con los líquidos en el estómago y que esto y que para... Nada, si comiste temprano y tuviste unas largas horas, yo creo que ya hiciste la digestión. Digo. Entonces, quizá muchas veces el dormir para arriba, sobre todo quienes tienen tinnitus, y después vamos a hablar un poco de la presión y los vasos y demás, y puede ser un poco más útil, vamos a poder decirlo de esa forma. Guarda con esto. Bueno, nada. ¿Estamos bien? ¿Nos metemos adentro? ¿Estamos bien? Bueno. Borro acá. Che, yo pensé que lo conocían no me están mintiendo, ¿no? Me dicen que no vieron las cosas y después las vieron pero no se acordaron. Qué raro que se les papó a Gus. Bueno. ¿Me avisan 10:30, chicos, así hacemos el recreo?
Ok. Bueno, ahora, ahí la seguimos. ¿Vamos bien? ¿Se están aburriendo mucho? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, ok. Sin mucho detalle, ¿estamos bien? Bien, 3 huesos, acá, bien. Y acá entramos en los hardcore, ¿sí? Diría Lolo. ¿Qué tenemos acá? Ah, ventana. ¿Qué ventana? Oval, me quedó muy redonda. La redonda es otra, así que la vamos a hacer más oval. Una de rugby versus una de fútbol, ¿estamos bien? Y acá se van a encontrar con un montón de cosas. ¿Qué hay acá? Tenemos la mácula, ahí está el sáculo, el utrículo, vemos... Chicos, los conductos me van a salir horribles. Toda la parte que tiene que ver con el equilibrio, ¿estamos bien? Y la que más nos gusta a nosotros... Esperá, 1 vuelta, 2 vueltas, 3. ¿Qué es esto? La cóclea, ¿ok? ¿Estamos bien? ¿Qué es la cóclea? Es una cavidad, me gusta eso. Bien, es una cavidad. De hecho, claro, yo quiero sacarte la cóclea, no puedo. Me tengo que sacar el hueso temporal. Acá es mi cóclea. ¿Ok? Está bueno porque con todos los... ¿Cómo se llaman las rajas estas que tienen ¿no? Las suturas? Así, el cerebro, ¿viste? El cráneo está partido. Está bueno porque uno se puede golpear en la cabeza y no se rompe, porque ya está roto. Entonces, nada, a ver, para eso. Saco el hueso temporal, que me encuentro con que hay una cavidad. Claro, son huequitos estos. ¿Sí? Después, de hecho, está buenísimo, porque hablan de laberintos. Claro, está lleno de conductitos esto. Está buenísimo. Conductos llenos de líquido, además. Está fantástico. No, el cuerpo humano es increíble. Y todo lo que tiene que ver con nosotros es chiquitito. Como el tamaño de un guisante, como dicen los muchachos de España. Entonces, y esto que estamos viendo acá tiene un nombre. ¿Qué es esto? La cóclea, porque tiene forma de... Es la caca del WhatsApp. ¿Ven? ¿Es igual? Ahí le pongo los anteojos y todo. ¿No? Bien, así no se olvida. 2 vueltas y media. ¿Estamos bien? ¿Así? La caca del WhatsApp, ¿no es así? 2 vueltas y media en un helicoide. ¿Ok? Eso quiere decir de que no es una espiral de los mosquitos. Esto, como la caca del WhatsApp, da toda la vuelta, ¿sí? Y se va acumulando. ¿Ok? Por ende, ¿sí? Si yo esto le hago un corte, ¿sí? 2 vueltas y media me da, cuando hago un corte transversal, ¿qué veo? 5, hay algunas bibliografías donde van a ver que hay como una flor así que tiene como 5 cosas. Esta es la cóclea cortada. Claro, cuando vos cortás, tengo la vuelta 1, la vuelta 2, la vuelta y media. ¿Estamos bien? Qué loco esto. Cuando veo esta flor, ¿puedes traer esto? Si no me molesta, van a ver, además, que adentro de este conducto hay 3 conductos. Bueno, no soy un gran dibujante. Tenía una imagen re linda para esto, pero la computadora no tiene ganas de aprender. Qué loco esto. ¿Sí? Tengo la membrana de Resner acá y tengo la que ustedes ya vieron en acústica, que es la membrana basilar. Muy bien, no tiene nada que ver con el perreo, el basileo y la ¿cómo se llama? Bueno, nadie me va a vacilar acá, quédense tranquilos. Entonces, la membrana basilar es esa membrana donde se va a apoyar ¿quién? El órgano de Corti. Che, es re importante este. ¿Por qué me gusta dibujarlo de este lado? Porque ahora vamos a extender la caquita del WhatsApp. Vamos a extender el caracol. Y ahora sí, cuando lo dibujo de este lado, me quedaron los agudos de este lado y los graves de este lado. Porque ustedes hacen audio y a ustedes les enseñaron que la mano izquierda del piano son graves, la mano derecha del piano son agudos. Y cuando sigo más agudo acá, donde se acabó el piano, tengo los platillos, ¿no? Y acá vamos a entender por qué con el correr de los años lo que voy perdiendo es la sensibilidad en la alta frecuencia. ¿Estamos bien? O sea que el punto de entrada es para los agudos y lo último. Exactamente. Bien. ¿Hacemos la pausa de solo 5 minutos? ¿La Virginia, usted? ¿Estamos bien? ¿Hacemos eso? Dale. 5 minutos nomás, ¿puede ser? ¿Sí? ¿En 5 arrancamos? Dale. No se vio nada.